El crimen que estoy pagando. Jamás en mi vida había experimentado lo que nunca imaginé. En verdad, son experiencias las cuales no se les desea a ninguna persona, porque al fin terminan matándonos las ganas de vivir. Eso me pasó precisamente a mí. Tenía un tormento sobre mis hombros, el cual no me dejaba en paz por ningún motivo. Aunque visité al sacerdote e hice lo que siempre me dijo, sin embargo, un día alguien me dijo que nada de lo que hiciera iba a remediar lo que me atormentaba durante 3 años. Ya no lograba vivir en paz. La comida no me sabía nada, y por las noches no podía dormir, porque él siempre aparecía ahí, al pie de mi cama, mirándome con unos ojos grandes y brillosos. Le pedí 1000 veces que por piedad dejara de molestarme, pero nunca me decía nada. Solo me observaba, hasta que llegaba la madrugada, y estaba próximo a salir el sol. Después las cosas empeoraron. Comenzó a tocarme y a lastimar mi cuerpo, dejando espantosos moretones. Ya no sabía dónde ir, ni tampoco qué hacer. Todo empezó cuando yo tenía un mejor amigo. Lo consideraba casi el hermano que nunca tuve, porque mi madre fue mamá soltera. Nunca supe quién había sido mi padre, ni tampoco me importaba saberlo. Fabián era muy querido para mí. Nos conocíamos desde que éramos pequeños, pues juntos cursamos la educación primaria. Él estaba siempre conmigo, era mi consejero y mi apoyo emocional, porque siempre se burlaban de mí en la escuela por ser algo gordita. Conforme fuimos creciendo, nuestro lazo de amistad se hizo mucho más fuerte. No podíamos estar el uno sin el otro. Paseábamos juntos, veíamos películas juntos. Venía a comer a la casa. Hasta mamá lo consideraba como un hijo más. Ella en el fondo le tenía mucho cariño a Fabián. Recuerdo que siempre le hacía burla, porque durante nuestra amistad no le conocía a ninguna novia. Le preguntaba por qué aún no salía con alguna chica. Su respuesta fue que ninguna mujer por el momento le llamaba la atención, que quizás se daría la oportunidad con el paso del tiempo. Años después crecimos hasta convertirnos en adultos. Él era 2 años menor que yo. En aquel entonces yo tenía 25 y Fabián solo 23. Comencé las aventuras de mi vida. Para esa edad bajé mucho de peso y ya no estaba tan gordita. Mi cuerpo cambió mucho, porque Fabián siempre me decía que me veía más linda, aunque comúnmente me animaba en relación a mi aspecto físico. En ese momento apareció un muchacho en mi vida, Daniel, de quien me enamoré perdidamente. Fue el primero que se interesó en invitarme a salir, pues ya no me veía tan fea que digamos. Daniel venía de provincia. Llegó a vivir en la comunidad donde yo me encontraba, pero sentía que Fabián no le caía nada bien. Daniel era mi novio. Su padre había comprado la gasolinera que se encontraba a la salida del pueblo, pues según se decía que el señor tenía algo de dinero, y había llegado a nuestra comunidad específicamente para poder invertir. Daniel tenía un propio auto. Algunas mujeres le coqueteaban. De eso me daba cuenta, porque, pues honestamente, él era un chico muy guapo. Sin embargo, me eligió a mí para que fuera su novia. Me sentí en ese momento la mujer más afortunada del planeta, sin saber que a mis espaldas, Daniel solía tener aventuras con chicas diferentes, pues según los chismes del pueblo, era un tipo mujeriego e infiel. Fabián me aconsejaba que lo dejara. Este siempre me dijo que Daniel solo se estaba burlando de mí, y aunque sabía la veracidad de sus palabras, por más que deseaba liberarme de ese amor,
En realidad no podía hacerlo. Sentí que mi vida le pertenecía a Daniel. No podía estar sin él, y con tal de que no me dejara, era capaz de aceptar que estuviera con otras mujeres. El tiempo fue pasando. Para ese entonces, Fabián estaba algo distante conmigo. En ocasiones él me reclamaba que no abriera los ojos. Su dicho siempre fue que nunca me daba cuenta sobre las verdaderas personas que en verdad me querían. Daniel se la pasaba todo el tiempo siéndome infiel con muchas mujeres. A veces se burlaba de mí, mencionándolas cuando estábamos juntos en la intimidad, pero yo no podía hacer nada. Era como si mi novio fuera el dueño de mi propia voluntad. De ninguna manera podía dejarlo. El tiempo pasó. En ese entonces casi no veía a Fabián, porque siempre era de pelear con él. Estaba cansada de escuchar los mismos reproches, y su insistencia comenzó a hartarme. Puse algo de distancia con mi amigo. Decidí no verlo más. Solo de vez en cuando contestaba los muchos mensajes que éste me mandaba. Le pedía de favor que dejara de insistir con sus llamadas, porque la verdad no tenía ganas de hablar con él. Sin embargo, aunque me costó mucho trabajo que Fabián comprendiera mi postura, al final de cuentas, siempre respetaba la distancia que había entre nosotros, por el bien de nuestra amistad. Una tarde de domingo, recibí la peor de las noticias. Daniel había tenido un accidente en su auto y estaba grave en el hospital. En esos momentos, sentí que mi mundo se caía encima, porque lo amaba tanto, y por ende, no imaginaba la vida si no estaba él. De inmediato fui al hospital para saber cómo estaba. Cuando llegué, me avisaron que se encontraba en terapia intensiva, pero ya estaba fuera de peligro y que se iba a recuperar. En esos momentos, le di gracias al Señor por escuchar mis súplicas, pues durante todo el camino venía rezando para la recuperación de Daniel. Pedí mucho a la Virgen por su salud. Él se tenía que recuperar porque yo lo necesitaba. Días después, los médicos dieron buenas noticias. Mi novio ya podía salir del hospital para irse a casa. Pero antes de salir del hospital, me miró fijamente los ojos y dijo: «Esto no se quedará así». Apretó mi mano muy fuerte, como si yo tuviese la culpa de su accidente. Créanme que no comprendía absolutamente nada. A partir de ese momento, Daniel me miraba como si me tuviera mucho desprecio. Pero aguanté todo con tal de verlo recuperado, intentando pasar más tiempo con él, haciéndole compañía. A veces estaba de buen humor, otras veces terminaba corriéndome de su cuarto, pero yo era muy paciente y comprendía el trauma que él había pasado por el accidente. En ese tiempo me había olvidado completamente de Fabián. Tenía días que no le respondía los mensajes, y no me volvió a llamar porque se lo prohibí. Eso no me importó, porque no tenía tiempo para estar con mi amigo. Mi deber era estar con el hombre de mi vida, es decir, con Daniel. Pasaron los días, y Daniel se fue recuperando milagrosamente. Después de unas semanas, él ya estaba bien. Logró salir de su casa para hacer su vida normal. En esos momentos, le pregunté qué iba a pasar con nuestra relación. «No te preocupes, mi amor. Todo está bien. No hemos terminado». Con esas palabras me quedé mucho más tranquila. Ya sabía que Daniel no iba a terminar conmigo, aunque hubiese más mujeres. Después de todo, yo era la novia oficial que conocía a toda su familia, e incluso su padre me tenía mucho cariño, y yo a él. Al pasar los días, me acuerdo que recibí un mensaje de Fabián. Este me decía que si podíamos ir a comer un helado, porque tenía bastante tiempo que no me veía. En ese momento no me sentía de buen humor, y entonces acepté sin más preámbulo la invitación.
Nos vimos en el lugar de siempre. En esa ocasión, Fabián traía consigo un peluche en forma de pulpo, el cual tenía una carita chistosa. Me dijo que era para mí, y no supe por qué, sentí como una despedida de su parte. Tiempo después, nos despedimos para irnos a nuestras casas, pero sentí como algo muy extraño cuando nos dijimos adiós cerca de la plaza. La mirada de Fabián parecía ser diferente esta vez. Sin embargo, no dije nada y me fui a mi casa. Al día siguiente por la tarde, le mandé un mensaje de texto para platicar como de costumbre. Siempre teníamos buenos temas de conversación y deseaba volver a tener ese mismo contacto con él. En esos momentos no entró mi mensaje, así que me esperé para ver si me contestaba. No obstante, pasaron las horas y no me respondió. Entonces le hice una llamada para asegurarme de que estuviera bien. «Qué raro», me dije cuando escuché que su número me mandaba a buzón. Tampoco se había conectado desde la noche anterior, y eso porque lo etiqueté en uno de los memes divertidos. Sentí una fuerte opresión de preocupación en el pecho, porque Fabián todo el tiempo estaba conectado, y cuando le mandaba un mensaje, de inmediato lo respondía. Esta vez ya había pasado un día entero sin verlo en línea, y fue por ese motivo que me preocupé. Tiempo después, ya más tarde, recibí una llamada de su madre a mi número. Ella me preguntó si no había estado con Fabián, porque él no aparecía desde la mañana. Según ella, recibió una llamada y salió corriendo sin desayunar a la calle. Me preocupé mucho y entonces me dirigí hasta su casa para saber qué estaba sucediendo. Pero al llegar, miré a unos agentes con la madre de Fabián, quienes le daban la peor de las noticias. Habían encontrado el cuerpo de mi amigo, lejos de su casa. Tenía signos de maltrato, con fuertes golpes en la cabeza, los cuales le provocaron la muerte. La madre de Fabián no entendía qué había sucedido. Me abrazó llorando, diciendo que su hijo no le hacía daño a nadie y que era un buen muchacho. En ese momento me quedé atónita, sin decir una sola palabra, mientras un nudo en mi garganta me impedía hablar, o en su caso consolar a la señora. Fabián era como un hermano para mí. Yo lo adoraba tanto, y me estaba doliendo mucho su muerte. Pero por alguna extraña razón, no podía llorar. Ni siquiera sentía una lágrima rodar por mis mejillas. El sepelio se llevó a cabo de manera inmediata. La madre de mi amigo así lo decidió, porque ella deseaba que su dolor pasara lo más rápido posible. Después del término de todo, la señora se acercó a mí con una cajita de cartón. «Era de mi hijo», ella me dijo, «pero quizás a ti te gustaría conservarlo». Cuando miré en el interior, había un álbum de fotografías. No pude verlo de inmediato. Sin embargo, cuando llegué a casa, me senté en mi cama para saber qué recuerdos yacían en el interior. Tomé el álbum en mis manos y de repente sentía como un aire helado que inundó todo mi cuarto. También se me pusieron los pelos de punta, como si un miedo extraño fuera recorriendo en su totalidad mi cuerpo. Comencé a mirar las fotografías. En su mayoría eran mías, imagino que bajadas de mis redes sociales. También estaban las fotos que nos habíamos tomado desde mucho antes, desde que éramos pequeños, adolescentes y ya de adultos. Mientras miraba cada una de esas fotografías, varios recuerdos se me venían a la mente. Recordaba cada momento exacto de la imagen de las fotografías. Era como si volviera a vivir Fabián entre mis recuerdos. De repente la ventana de mi cuarto se abrió de golpe, y una ráfaga de viento entró de manera violenta, trayendo consigo extraños susurros. Era como si mediante el aire llegaran voces a mi cabeza, pero no entendía nada.
Me dio mucho miedo y cerré el álbum recostándome un rato en mi cama, sin saber que ese sería el inicio de mi peor pesadilla. Cerré mis ojos mientras recordaba la última sonrisa de Fabián. Nunca pensé que aquella ocasión fuera su despedida, para nunca volverlo a ver, y de mis ojos se derramaron unas cuantas lágrimas. Minutos después, sollozando, me quedé profundamente dormida. Sentía aún la brisa del aire que entraba por mi ventana, pero así la dejé entreabierta. En esos momentos, bien que sentí cómo me tocaron la punta de mis pies. Era como una mano muy fría, y al intentar abrir los ojos, no lograba hacerlo. Traté de moverme porque aquella mano comenzó a recorrer mi cuerpo, y como estaba en short y camiseta, comencé a sentir un profundo escalofrío. ¿Qué está sucediendo?, me dije. No te asustes, solo soy yo, escuché. No podía creer que estaba oyendo la voz de Fabián. Era él, pero no podía abrir los ojos. Tranquila, solo vine a decirte quién fue el responsable de mi muerte, y te vas a sorprender al escuchar su nombre. ¿Qué deseas? Tú ya estás muerto, debes descansar. No, eso no puedo, porque él es el único culpable que yo esté muerto. Tu querido amorcito, él me asesinó. En ese momento abrí los ojos y las fotos del álbum estaban regadas por todo el suelo. Cerré entonces la ventana y me fui hasta el cuarto de mi madre a llorar entre sus brazos. Ella, muy asustada, preguntó qué me estaba pasando, mientras yo no pude decirle una sola palabra. A partir de ese acontecimiento, Fabián aparecía para atormentarme. Lo veía en mis sueños, cuando cerraba los ojos al bañarme, estando a solas en mi cuarto, y sobre todo cuando caminaba por la calle. Al principio solo murmuraba unas palabras. Después de eso, su tono se tornó mucho más violento, a tal grado que comenzó a gritarme. ¿Qué quieres de mí?, le preguntaba, con la esperanza de que me dejara en paz, o me dijera por qué no descansaba si ya estaba muerto. Comencé a ponerme mal de salud. Mi semblante se tornó muy pálido, y varias personas preguntaron si yo me encontraba enferma. Las energías de mi cuerpo se me fueron terminando, y me costaba mucho levantarme por la mañana. Deseaba estar durmiendo casi todo el día. Fabián seguía susurrándome al oído las mismas palabras. Decía que Daniel había sido el culpable del accidente, pero eso no lo podía creer. Tal vez mi novio era algo arrogante, porque tenía algo de dinero, pero eso, a ser un asesino, ya era una situación mucho más grave. Con todas las fuerzas de mi corazón, le pedí al espíritu de Fabián que se fuera y que me dejara en paz. Yo no tenía la culpa de aquello que le había sucedido, pero él no entendió y siguió atormentándome, a tal grado que yo ya no quería seguir viviendo. Pedí ayuda a mi madre, al sacerdote y hasta una de esas curanderas que hacen limpias y esas cosas. Sin embargo, nada de eso sirvió. De momento, la presencia de Fabián ya no me atormentaba, pero pasaban unos días y todo volvía a ser lo mismo. Sentí que mi mundo, poco a poco, se me iba derrumbando. No quería salir a ningún lado. Pasaba casi todo el tiempo en mi cuarto, tapándome con las cobijas. Solo de esa forma me sentía algo segura. Un día, mi madre no se encontraba. Había salido a visitar a una amiga que enfermó y cayó en el hospital. Ella se fue preocupada, dejándome en ese estado, pero le rogué que fuera con su amiga, porque en esos momentos ella igual la podría necesitar. Estando sola en casa, sentí que el ambiente comenzó a ponerse helado,
y las pupilas de mis ojos se me dilataron. Era evidente todo mi miedo, pero tragaba saliva para poder contenerme lo más serena posible. En ese instante decidí meterme a bañar con agua caliente, pues llevaba varios días sin bañarme. De repente, golpearon la puerta de mi baño que se encontraba fuera del patio. Claramente miré unas manos que estaban sobre el vidrio de la ventana. ¿Quién anda ahí?, pregunté con la voz temblorosa, pero al salir del baño no había absolutamente nadie, y la puerta de la calle estaba cerrada por dentro. Los pelos se me pusieron de punta. De inmediato salí corriendo hasta mi cuarto para refugiarme en las cobijas, pero éstas salieron volando por el techo. «Fabián», grité muy asustada. «Ya déjame en paz, por piedad». Comencé a llorar. «No puedo hacer eso, porque tu novio fue quien me asesinó. ¿Que no lo puedes entender?». Este dio un fuerte grito. «Pero creo que necesitas saber toda la verdad desde el principio». Fabián se sentó al pie de mi cama. Traía la misma ropa como la última vez que lo miré, pero su piel era blanca como el papel. Me miró fijamente a los ojos y comenzó a hablar. «Desde hace muchos años yo te conozco. Hemos sido amigos desde que éramos apenas unos niños, y al principio así te veía, como la hermana que nunca tuve. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese sentimiento se fue transformando en algo más, y me di cuenta que en realidad yo me estaba enamorando de ti. Te amaba en secreto sin que llegaras a sospechar nada, y me resigné a mirarte en los brazos de otro hombre, porque sabía muy bien que tú no me corresponderías de la misma manera. Yo era feliz si tú lo eras, aunque no fuese conmigo. No obstante, cuando llegó Daniel a tu vida, miré cómo poco a poco tu sonrisa se fue apagando, y aunque siempre trataba de animarte, no podía hacer nada, y yo sabía cuánto estabas sufriendo por las infidelidades de tu novio. Al ver que ese hombre se burlaba de ti, intenté abrirte los ojos de cualquier forma, pero no logré nada. Tú estabas totalmente ciega por él, y aunque sabías que andaba con muchas mujeres, siempre lo permitiste. Por ese motivo, en mi interior surgía una terrible impotencia por no poder ayudarte. Trataba de hacerlo, sí, pero tus sentimientos hacia Daniel eran mucho más fuertes, los cuales nunca pude romper. Por esa situación, nunca pude estar con otra mujer, porque en mi corazón solo vivías tú, y añoraba tanto poder estar contigo por el resto de mis días, y suplicaba a Dios que te dieras cuenta del gran amor que yo en verdad te tenía. Con todo lo anterior, y sobre todo al mirar cómo estaba sufriendo, decidí quitar de en medio a Daniel. Ahora, en este momento, te estoy confesando que yo fui el responsable del accidente de su auto, porque le mandé a cortar los frenos. Deseaba tanto que él desapareciera de la tierra, para que al fin tú dejaras de sufrir por él. Pero tuvo mucha suerte, y él sobrevivió al accidente. Tiempo después, decidí ya no hacer nada. Me resigné a perderte, e intenté alejarme de ti, porque no soportaba verte de esa manera. Ya no te llamé como antes, y dejé de enviarte los mensajes de siempre. Te extrañaba demasiado, pero mi deber era soportarlo, porque Daniel seguía ahí, teniéndote a sus pies. Era imposible abrirte los ojos, y solo podía alejarme para que tú fueras feliz a tu manera, aunque al mismo tiempo estuviera sufriendo por esos malos tratos. Ese día que nos despedimos, iba a irme a otro estado con uno de mis primos a trabajar. Necesitaba mucho poner la distancia entre nosotros dos, y acepté la oferta. Te vi por última vez para despedirme de ti. Quería llevarme tu sonrisa a mi viaje y guardarla en el baúl de mis recuerdos. Cuando me iba a casa, un auto me cerró el paso,
y del interior salieron 3 sujetos. Me sostuvieron y me metieron a la fuerza, arrancando de inmediato. Ahí dentro, creo que uno de ellos me dio un fuerte golpe en la cabeza, y fue así que perdí el conocimiento. Desperté, atado de pies y manos, en un lugar muy oscuro. Me dolía mucho el golpe, y la vista la tenía toda borrosa. Armado de valor, pregunté qué querían de mí, aunque sabía que mi destino sería incierto al estar en esas circunstancias. En ese momento me ataron a una silla, y comenzaron a golpearme muy fuerte el rostro. Mis dientes salieron volando y me fracturaron la nariz. Me golpearon hasta que se cansaron. Quedé tirado en el suelo sin poder moverme, viendo cómo mi sangre escurría en el suelo. De repente, oí una voz quedando en shock. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Sé que tú deseabas deshacerte de mí para quedarte con mi novia. Pero hierba mala nunca muere. Y ahora te voy a demostrar cómo es que se hace un buen trabajo. Terminen con él. Luego aviéntenlo al barranco. Era la voz de tu novio Daniel, quien estaba ahí con los demás sujetos. Echó fuertes carcajadas, pisándome los dedos de mis manos, mientras yo gritaba del dolor. Daniel se burlaba, diciendo que tú jamás ibas a dejarlo. Cuando salió por la puerta de aquel recinto oscuro, me pusieron una bolsa en la cabeza, y al estar muy débil por los golpes, sentí cómo poco a poco iba dejando de respirar, hasta que la vista se me nubló, cerrando los ojos. Muy allá, aún escuchaba a los hombres decir: «Hay que sacarlo de aquí de una vez». Y desde ese momento, ya no supe nada más. Por alguna razón, sigo aquí en este mundo terrenal, aunque sé que ya estoy muerto. Pero tú debes dejar a ese hombre porque asesinó a tu mejor amigo. Si tu cariño conmigo fue realmente sincero, no deberías estar, ni mucho menos amar a mi asesino. Las palabras de Fabián me helaron la sangre por completo. No podía creer que Daniel hubiese sido capaz de asesinarlo. Eso no lo podía creer. Fueron tantas sorpresas que terminé vomitando en el baño y me dolía horrible la cabeza. Fabián continuó atormentándome porque insistía en que debía dejar a Daniel, pero tampoco tenía una prueba para comprobar la veracidad de su relato. No obstante, un día en que me encontraba con Daniel en una cafetería, este fue al baño, olvidando su teléfono desbloqueado, y al ver unos mensajes de texto, ahí mismo encontré pruebas del delito cometido en contra de mi amigo. En ese instante, una lágrima rodó por mis mejillas, y sin decir nada, disimulé toda la tarde. No podía creer que Daniel fuera un asesino. Sin embargo, debía tener mucho cuidado. Me fui para la casa para pensar las cosas, mientras seguía atormentada por la presencia de Fabián, y después de 2 días ya no soportaba verlo ni oírlo hablar, que decidí poner punto final para que él aceptara que ya estaba muerto. Visité la casa de un señor que era chamán y esas cosas. Tenía fama de hacer trabajos de brujería con entidades oscuras. Entonces le pedí que me ayudara para borrar del mapa a Daniel, pero que pareciera algo natural. En los días siguientes, mi novio comenzó a mostrarse pálido. Enfermó misteriosamente, y nadie le encontraba la causa, ni mucho menos le daban un diagnóstico certero. Su padre lo llevó a los mejores hospitales, incluso hasta los Estados Unidos, pero todo era en vano, porque Daniel cada día se iba debilitando más. Tenía la cara muy delgada y el semblante pálido como una hoja de papel. Poco tiempo después, recibí la noticia de su fallecimiento en el hospital. Nadie supo qué tenía, ni tampoco lograron hacer nada para evitar su muerte. Haber hecho tal acción
logró que Fabián dejara de atormentarme. Nunca más se me volvió a aparecer, y a partir de esos momentos pude dormir tranquila todas las noches. Sin embargo, llevaba en mi conciencia la muerte de Daniel. Tenía que hacerle pagar el asesinato de Fabián, o de lo contrario, él nunca me iba a dejar en paz. Desde ese momento han pasado casi 3 años. Aunque siento que como y duermo bien, de ninguna manera soy feliz. He tenido muy mala suerte. No encuentro trabajo, y cuando me contratan en alguno, al primer error me despiden. Toda esa mala racha la confesé con el padre. Tuve que contarle todo porque me estaba ahogando. Me escuchó y en gran parte entendió mis razones, pero de ninguna manera las justificó. Sin embargo, cuando pensé que todo había acabado, miré a través del espejo a Daniel, quien tenía el semblante pálido. Me miró con una expresión de desprecio, jurando que nunca iba a descansar, hasta hacerme pagar por haber propiciado su muerte. Entonces, desde ese acontecimiento, todas las noches pienso en una nueva manera de quitarme la vida, porque sé que será la única forma en que pueda liberarme del espíritu de Daniel y de Fabián, quienes fueron un día lo mejor de mi vida.